La iglesia en los tiempos medios. Vamos con la intro y quédense hasta el final de este video que va a estar muy interesante. Cuando los bárbaros invadieron Occidente, la iglesia era el único poder sano y fuerte del mundo antiguo. El Papa, sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo, en la tierra fue aumentando en prestigio y autoridad. Roma fue cada vez menos la ciudad de los emperadores y cada vez más la capital del mundo cristiano. Este hecho se vio favorecido por el traslado de la capital del Imperio Romano a Constantinopla. La protección del Papa, dispensada por Carlomagno, contribuyó a la formación del Estado Pontificio, patrimonio de San Pedro, y a que los papas poseyeran un poder revestido de doble autoridad, la espiritual y la temporal. Durante toda la Edad Media, el Papa fue el verdadero guía y conductor moral de Occidente. El pontificado tuvo que hacer frente a las intromisiones de los emperadores bizantinos, el despotismo de los bárbaros y el peligro que, para la vida y unidad de las iglesias, constituyeron las herejías. San León y después San Gregorio Magno llevaron a cabo una magnífica tarea que puede concretarse en los siguientes puntos. Número 1. La primacia y la autoridad de la Santa Sede. Número 2. La independencia de los poderes espiritual y temporal. Número 3. Mantenimiento de la pureza del dogma. Y número 4. La introducción del espíritu cristiano en la vida de los pueblos. Desde un principio, la sociedad cristiana se compuso de fieles y clérigos. Este se subdividió en secular y regular, según viviera en el mundo o separado de él. Los clérigos se distinguían de los laicos por la tonsura, el hábito, el celibato y la abstención de las ocupaciones mundanas. En los núcleos urbanos, la parroquia tenía al frente el rector, cura animarum o párroco. Se sostenían con los impuestos denominados diezmos, promicias y obligaciones. Los diezmos consistían en entregar a la iglesia la 10ª parte de los productos de cosechas y ganados. Las primicias, los primeros frutos, las oblaciones fueron siempre voluntarias. Eran ofrendas que hacían espontáneamente los fieles. Era muy frecuente, por ejemplo, que los fieles hicieran donación o dejaran sus bienes en testamento a las parroquias. Las agrupaciones de parroquias constituyeron las diócesis, al frente de las cuales se hallaba el obispo. Una jerarquía superior, el arzobispo, tenía jurisdicción sobre varios obispados. El Papa, además de jefe supremo de la Iglesia y vicario de Jesucristo, fue siempre obispo de Roma. Su elección tenía lugar por medio de reuniones o capítulos compuestos de jerarquías eclesiásticas. Si bien fue frecuente que los emperadores y reyes intervinieran y mediatizaran la elección de muchos pontífices, las leyes canónicas no admitieron jamás tales intromisiones. En todo momento, los papas procuraron velar por la pureza del dogma y mantener la unidad de la fe en Jesucristo. Por tanto, los que sostenían doctrinas contrarias a la fe eran considerados herejes y se les podía perseguir y castigar con penas espirituales y temporales. En los tiempos medios aparecieron numerosas herejías, algunas de las cuales habían sido profesadas ya en tiempos anteriores. Así, el arrianismo adoptado por los pueblos cristianos, que negaba la divinidad de Jesucristo y su identidad de naturaleza con el Padre, provenía del siglo IV. El maniqueísmo del siglo III sostenía el dualismo entre el bien y el mal y su constante lucha en forma de dos principios. El pelagianismo del siglo V negaba el pecado original. El nestorianismo de la misma época no admitía que la Virgen fuese Madre de Dios, sino únicamente de Jesucristo. Los adopcionistas, originada esta herejía en el siglo VIII, creían que Jesús era hijo adoptivo de Dios, etc. Y así muchas más. En la Edad Media surgió la herejía valdense debida a Pedro Baldo, que vivió en el siglo XII y era un rico comerciante de Lyon, el cual predicaba la pobreza total y la necesidad de vivir como los primeros cristianos. Pero la herejía más importante por su trascendencia política fue la albigense, iniciada en la ciudad francesa de Albi, que tenía una clara raíz maniqueísta. Dicha doctrina sostenía que en el universo hay dos principios, el bien y el mal. El Dios del bien ha creado las almas y el Dios del mal las ha encerrado en los cuerpos. Para los albigenses, Jesucristo era un ángel enviado por el Dios del bien, con la misión de liberar las almas prisioneras. Además, admitían que el alma de un hombre puede pasar al cuerpo de un animal, o sea, transmigración de almas. La Iglesia combatió a los herejes con encarnizamiento,
utilizando medios no solo de carácter espiritual, sino coercitivos, castigos corporales y finalmente la propia guerra en forma de cruzada contra los albigenses.